tenemos el PGAdmin ya abierto. Nos vamos aquí a la práctica. En sí es básicamente cómo nosotros podemos crear nuestras propias funciones en Postgres y no solo utilizar las que ya están definidas. Entonces, esto se va a requerir, dependiendo de nuestro sistema y las operaciones que necesitemos hacer, se ejecuten algunas instrucciones por default. En sí, bueno, aquí nos dice cómo es la sintaxis para crear una función, pero ahorita, bueno, con los ejemplos va a quedar más claro, ¿no? Si es create o replace, cuando queremos crear o reemplazar una función, el nombre de la función y entre paréntesis, al igual que lo que han utilizado en Java o en C o en C++, algún otro lenguaje que hayan utilizado hasta el momento, entre paréntesis siempre van los argumentos o los parámetros y el tipo de retorno de un método, aquí está, que en este caso es de la función, el tipo de retorno, y aquí está. Después el código de ejecución, listo. Okay, vámonos directo al cómo iniciamos acá. Primero vamos a crear todos, por favor, una base de datos que se llame test001, vamos a hacerlo aquí en el PGAdmin. Más fácil, clic derecho, crear, base de datos, le ponemos test001. Nos conectamos justamente a esa base de datos, haciendo clic derecho, está Create Script, y aquí en la parte de arriba podemos observar que ya estamos conectados a esa base de datos con un usuario que es Postgres, es el que tiene aquí. Borramos todo lo que tengamos en esta parte de aquí, porque ahí es donde vamos a estar trabajando. Ok. El siguiente paso es Para poder crear nuestras funciones debemos tener instalado el PLPG SQL. Si no lo tienen, que lo más probable es que sí, porque lo instalan desde el momento que instalan el Postgres. Pero si no lo tienen, bueno, lo copiamos y pegamos, ejecutamos, y si ya lo tenemos, pues nos lo va a indicar, si no, simplemente lo va a instalar. En mi caso, miren, aquí me dice la extensión, ya existe, entonces pues ya lo tenía, entonces simplemente lo comento, ¿no? Que ya lo hice. Esto es en caso que quisieran instalarlo para que otros usuarios lo utilicen. Sin embargo, pues ahorita no es necesario. Lo que están haciendo, lo están haciendo en su máquina y quienes lo utilizan, pues son ustedes mismos. Ok. Hasta aquí. Nada más para estar seguros, indíquenme con voz, porque en realidad no los estoy viendo ahorita, si vamos bien para avanzar. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces para analizar vamos a copiar primero, que está aquí, este ejemplito, y vamos a ver cómo funciona. Le voy a poner aquí ejemplo 1. Ejemplo, vamos y pegamos. Y vamos a ejecutar y ahorita observamos qué es lo que hace. Ejecutamos. Para poder yo utilizar una función, aquí dice función y este es el nombre de la función, entonces hago un select, el nombre de mi función y sus paréntesis. Ejecutamos. Me regresó un 104. Vamos a ver por qué y cómo funciona. Al igual como les decía en otros lenguajes de programación, dice crear o reemplazar una función. Luego aquí viene el nombre de la función y paréntesis. Los paréntesis pueden llevar o no parámetros. ¿Ok? Luego el retorno, o sea, el tipo de retorno de la función va a decir, esta se va a ejecutar y cuando me regrese, lo que me va a regresar es un entero. Y ya aquí es el código de ejecución, donde estos signitos de peso vendrían siendo como las llavecitas que ponen ustedes en Java o en C. Y aquí iniciamos. Me indica el tipo de retorno que va a tener la función y aquí simplemente el lenguaje que estamos utilizando. Entonces, si observan, simplemente dice, ejecuto una función, no le envío parámetros, no nada, ¿y qué es lo que va a hacer cuando la ejecute? Pues va a retornar un número, un 104, y aquí dice, va a retornar un número, entonces lo que tengo que retornar a fuerzas es un número, y por eso cuando lo ejecuto, me ejecuta un 104. Cuando le ponemos aquí que el tipo de retorno es un número, entonces, si yo aquí pongo una multiplicación, una suma, cualquier otra cosa, 8 por 9, 8 por 9 me da un número, ¿cierto? Veamos.
Ejecutamos y llamamos a la función. Efectivamente, como me regresa un número y simplemente el requisito es que lo que retorne sea un número, va a funcionar. Aquí está. Si yo le pongo igual una suma, un 13 más 12, F5, ejecuto mi función, ahí está, 13 más 12 es un 25. Por ejemplo, si yo quisiera, fíjense, el tipo de retorno me dice que es un entero. Si yo le digo que retorne un 3.4, ¿qué creen que me marque? Andrea. No sé si vaya a marcar un error o vaya a regresar el número entero sin el decimal. Me imagino que eso va a ser. Bien, ¿por qué? Porque aquí está diciéndonos que el retorno es un entero. Y efectivamente, yo le estoy mandando un flotante, pero de cualquier forma, como es compatible, son números, simplemente me dice, ok, de eso que estás queriendo regresar, pues regresa solamente la parte entera. Y me regresa el 3. Muy bien, Andrea. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va comprendiendo cómo funciona esto? Mónica. Sí, profe. Ok, avanzamos. Vamos a tomar otro. Este de aquí, en el que dice punto 6, lo copian, por favor, se lo llevan. Nuevamente vamos a poner aquí ejemplo 2. En este caso, se observan, a diferencia del anterior, ahora sí ya tenemos parámetros. Y me dice que la función ejemplo debe recibir un parámetro que es de este tipo entero y el retorno igual va a ser tipo entero. Ahora aquí, lo que estamos haciendo aquí es referencia con este signito de pesos al parámetro. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuántos parámetros recibe? Por ejemplo, integer, integer. Si tuviéramos así dos. Este me está diciendo, haz referencia al parámetro 1 o regrésame, porque es retorno, regrésale lo que tiene el parámetro 1. Y si tuviéramos otro sería, regrésame lo que tiene el parámetro 2 y va a hacer referencia a estos de aquí. Entonces el signo de peso lo que hace es una referencia. Vamos a dejarla como estaba para que veamos cómo funciona. Entonces ejecutamos. Primero creamos nuestra función y ahora la mandamos llamar con un select, ejemplo. Pero me dice en este caso, ejemplo, vamos a ver, si yo lo ejecuto así, sin mandarle ningún valor, la función que me va a ejecutar es la que está acá arriba. ¿Por qué? Porque esta es la de ejemplo sin parámetros, entonces me regresó el 3 que está aquí. Aquí está. En este caso, esta es otra función, que sería ejemplo, pero con parámetros, le mandamos un 123. Y me regresa ahora sí lo que es esta función. Si recuerdan en su materia de fundamentos de base de programación, vieron algo sobre polimorfismo. Polimorfismo significa, puedo tener funciones con diferente nombre, o con mismo nombre, perdón, pero si los parámetros cambian, entonces ya son diferentes funciones. Es el mismo caso aquí. Dependiendo la función que cumpla con lo que estoy mandando, es el tipo de función que va a ejecutar. Aquí ambas se llaman ejemplo, pero como es la de ejemplo, en la que tengo, en la que recibe un valor numérico o entero, entonces se ejecuta esta. Ahora, ¿qué es lo que hace? Se crea la función ejemplo, recibe un entero, aquí está, le mando un entero, regresa un entero, cualquiera, y aquí me dice, ¿cuál entero vas a regresar? Pues regresa el mismito que introdujo, que es este de aquí. Dijimos, esto es una referencia al parámetro de la función. Ahora vamos a ver si se está comprendiendo. Si tengo eso, si tengo esto de aquí, lo tengo así, una función que recibe dos parámetros, dos enteros, me está regresando el que tiene aquí el retorno, el número 1, el parámetro número 1,
¿Qué tendría que hacer José Luis? ¿Qué tendría que hacer para que en vez de que me regrese lo que yo le mando aquí, me regrese esta función, lo que le mando en este valor? O sea, ¿qué tengo que modificar en este código para que me regrese el 345 y no el 123? Pues ahí en el retorno, ahí indicarle que regrese la segunda, pues, segunda, ¿cómo se llama? El segundo parámetro. El segundo valor, ajá, el parámetro. Vamos a ver. Ejecutamos o creamos la función, la modificamos y la probamos. Efectivamente, entonces simplemente cambiándole aquí el valor, estamos haciendo referencia a qué número de parámetro estamos regresando. De igual forma, entonces, si tuviéramos un tercer parámetro, un 777, ¿qué tendríamos que hacer, Jair? En esta función que hay que modificar para que lo que me regrese sea este tercer valor, el 777. Lo mismo en el return, cambiar el 2 por el 3. Ok, falta algo. Y también agregar en el ¿cómo se llama? En el método, en el ejemplo, agregarle otro integer. Exacto. Porque aquí sí le digo, regrésame el tercero, pero me va a decir no existe porque solo tengo 2. Entonces tenemos que agregarle un tercero. Muy bien, Jair. Ejecutamos o creamos. Ahora verificamos y efectivamente, ya al ejecutar la función, dice, tienes 1, 2, 3 parámetros, regrésame el tercero. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, por favor. Vámonos con el tercer ejemplo. Copiamos. Vamos a acomodar. A ver, voy a quitar esto así. Aquí son dos. Ejemplo 3. Ejemplo 4. Así como hacíamos referencia a un parámetro con este signito de pesos, podemos hacerlo de otra forma. Desde que definimos o desde que estamos recibiendo los parámetros, así como también lo hacen en Java o en otro lenguaje, C++, le ponemos aquí el nombre a la variable del lado izquierdo. Dice, voy a ejecutar una función que se llama ejemplo, va a recibir un entero, pero a ese valorcito le voy a llamar número, y lo que va a retornar es un entero. Entonces aquí, lo que le pongo es retorna, y ya le pongo el nombre de la variable, el nombre del parámetro. Es lo mismo que acá, solo que de diferente forma. O sea, son las formas en las que lo podemos hacer. Ejecutamos. Y vemos cómo funciona. Es un select, ejemplo 7. Aquí ya no tengo que mandarle el nombre. Eso simplemente se hace acá en la programación, no en el uso. En el uso simplemente ahí está, le mando un 7, lo recibe, lo guarda en número y ahora simplemente me regresa lo que tiene la variable número. Y aquí está, la regresa en un entero. Y efectivamente, aquí está el resultado, sí lo hace. ¿Sí? Fíjense, podemos hacer referencia a los parámetros de esta forma, con signo de pesos. Podemos asignarle un nombre desde que se están recibiendo los parámetros o podemos hacerla de esta otra forma. Vamos a intentar un poquito para que sea más claro, así. Tenemos crea o reemplaza la función ejemplo, nuevamente, recibe un entero, regresa un entero, y aquí en esta parte, en vez de hacerlo aquí directamente, aquí pongo el nombre de la variable que quiero, alias for, y dice para el parámetro número 1. Comenzamos y regresa simplemente el nombre de la variable, igual que acá. Entonces es lo mismo, si observan, simplemente son diferentes formas de hacerlo. Ejecutamos nuevamente. Y, ok. Como en sí ya existe la función y solo estamos jugando con las variables, no se puede cambiar el nombre del parámetro porque ya estaba pues definido. Entonces simplemente para que me deje vamos a eliminar la función y ya no pasa nada. Drop function ejemplo
bórrala para que me deje volver a crearla. La creamos. Listo, vamos a probarla. Sería select, ejemplo, recibe un entero, un 5, y lo hace. Entonces, de igual forma, F5, aquí está, me retorna ese 5. Entonces, nuevamente, entonces recibe la variable, perdón, recibe el valor, un entero. A que recibiste al primer parámetro, asígnalo en la variable número y regrésala. Es todo lo que hace. Entonces, aquí simplemente vimos cómo es que se reciben las variables, las diferentes formas de utilizarlas. Y, por ejemplo, para el retorno, vamos a ver. Si aquí le cambiáramos, por ejemplo, si yo tengo una función, me dice que recibe un integer. Si yo le mando un texto, por ejemplo, aquí, hola, tengo una función, pero le mando un hola, ¿qué cree que me marque, José Ramón? Va a marcar error porque le está mandando caracteres y pide integer. Exacto. Marqué error, o me diría, bueno, esa función no existe porque tú estás llamando una función que tiene un nombre ejemplo, si hay funciones que se llaman ejemplo, pero no hay ninguna que reciba un varchar, solo hay puras que reciben entero. Entonces, si ejecutamos o queremos ejecutar, nos va a marcar este error. Y aquí nos va a decir que no existe. La sintaxis de entrada no es válida para el tipo integer. ¿Por qué? Porque me está esperando que le den un integer. Entonces, el hola no es un entero. Muy bien. Continuamos. Ahora sí, ya que vimos cómo poder obtener los valores que trae la función, vamos a ver cómo se pueden utilizar. Vamos a intentar que quede más claro esto. Ahí se quedó con el... Le quité ese error. Ahí está. Ejemplo 5. Tenemos la función ejemplo, ahora sí recibe 2 enteros y su tipo de retorno va a ser entero. Dice, el parámetro número 1 que le manden, guárdalo en número 1. El parámetro número 2, guárdalo en número 2. Vamos a tener también una variable que se llama constante, de tipo constante, y entera. Aquí se fijan la asignación a diferencia de otros lenguajes, es con 2 puntos igual. Esa es una asignación. Y vamos a tener una variable resultado de tipo entero. Entonces, aquí en resultado, simplemente lo que vamos a hacer, dice, vas a asignarle lo que traiga el número 1 con el número 2 y los multiplicas. Y a eso, entonces le sumas la constante. Vamos a ver qué saldría aquí. Si ejecutamos un select, ejemplo, 3,5 punto y coma. Si ejecutáramos esto, bueno, vamos a crearla primero. Si ejecutáramos esto de aquí, Héctor, ¿qué resultado crees que nos daría? A ver, 3 y 5. Sería 15 más 115. Exacto. Son 3 por 5 y luego más lo que trae la constante. Dice que la constante es 100. Que serían 3 por 5, 15 más 100, 115. Vamos a ver. Efectivamente, ahí están los 115. Muy bien, Héctor. Ahora, si lo que quisiéramos es, por ejemplo, no sé, hacer la división de los primeros 2 números y luego sumarle la constante y luego multiplicarla por 3, no sé. Que fuera número 1 entre el número 2
luego más esa constante por 3. Todo el resultado de eso que nos salga por 3. ¿Cómo pudiéramos hacerlo, Mónica? Podría ser cambiando la multiplicación por una división. Número 1 entre número 2 más la constante y luego dijimos, y todo eso por 3. ¿Qué le faltaría? Ajá, pero sería poner otros paréntesis para que primero se hiciera la suma y después lo multiplicara. Exacto. Y todo esto por 3. Ya simplemente actualizamos y probamos. Efectivamente, teníamos, bueno, vamos a hacerlo con exactos para que lo hagamos más sencillo. Ahí está. 9 entre 3 nos da 3, luego más 100, 103 por 3, 309. ¿Bien? ¿Está sencillo? ¿Sí o no? Sí, profe. Es nada más para ir haciendo nuestras operaciones. Ahora, hasta ahorita no hemos utilizado texto dentro del código, se observan. Entonces vamos a hacerlo. Copiamos por favor del punto 11. Nos lo llevamos aquí. Ejemplo 6. Okay. Vamos a agregarle algo ya. Un poco diferente, que sería un if, un end, un diferente. Vamos a ver qué hace. Crear o reemplazar una función que es ejemplo txt, pero vamos a utilizar textos. Recibe 2 enteros, pero lo que va a retornar es un texto. ¿Sí? Entonces tenemos la variable, lo que recibe el parámetro 1 lo va a guardar en número 1. Lo que recibe el parámetro número 2 lo vamos a guardar en número 2. Vamos a tener igual una constante que vale 100, un resultado que va a ser de tipo integer, y un resultado texto, que va a ser de tipo texto, y por default va a contener este texto, que es el resultado de 104. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a ver. Dice, iniciamos. Al resultado asignale lo del número 1 por el número 2 más la constante, lo mismo que veamos en el punto anterior. Luego, si el resultado es diferente, en este caso aquí se utiliza así el signo diferente, no como en Java, que es de esta forma. Aquí se utiliza así, diferente. Si el resultado es diferente de 104, entonces escribe, el resultado no es 104, y terminamos. Y si no, regresa el resultado en texto. Regresa el resultado en texto, que es esta variable, resultado txt. Vamos a probarlo. Pues simplemente dice, si el resultado de lo que estamos ejecutando es 104, lo va a mostrar. Y si no, va a decir el resultado no es 104, eso es lo que hace la función. Aquí me faltó el punto y coma. Listo, select. Ahí. Select. Vamos a probarla, ejecutarla. Select ejemplo, contexto, texte. Recibe 2 enteros. Que sería, por ejemplo, vamos a ponerle 2, 2. Si tenemos eso y la ejecutamos, ninguna función, ejemplo, ¿sí lo escribí? Y si lo ejecuté, a ver, vamos a ver. Ya, aquí me faltó. No había visto. Me faltaba la L aquí, entonces no se había ejecutado. Ahora sí. Ya me dice función creada y probamos. Y observamos aquí en la parte de abajo. El resultado es 104. Veamos qué hizo. Es un 2, 2. Nos vamos hasta acá. El resultado es el número 1 por número 2. Es 2 por 2, 4. Luego más
La constante vale 100. Serían 4 más 100, 104. Y lo que hace es, ¿el resultado es diferente a 104? No, es igual. Entonces, ¿qué regreso? Lo que tiene resultado txt y que ya lo trae por default, ¿se fijan? El resultado es 104. Luego, si le cambiamos aquí, le ponemos un 3 y un 2, F5. Me dice, el resultado no es 104. ¿Qué es lo que hace nuevamente? Entramos, sería 3 por 2, 6. Más 100, 106. 106. ¿Y el resultado es diferente de 104? Sí, como es diferente, entonces entra y ¿qué nos dice? El resultado no es 104. Cuando entramos aquí, lo que hace es modificar el valor del resultado txt. Fíjense, por default traía el resultado de 104. Pero como ya cambió, entonces le asigna este. El resultado no es 104. Vamos a ver. Me falta aquí. Andrea, ¿cómo pudiéramos hacer? O igual, quien pueda apoyarle. ¿Cómo podemos hacer o qué modificamos para que en vez de que me diga el resultado no es 104, mejor me diga cuál es el resultado? ¿Dónde está? Nada más quitarle el txt. Y ¿Aquí? ajá, A creo. ver. Ejecutamos. Y listo, lo que me regresa es precisamente el resultado. Muy bien, Ramón, y de hecho ya ahí saldría sobrando este código. Lo que hace precisamente, miren, le mandamos un 3 y un 2, es 3 por 2, 6, más la constante 106, ¿y qué es lo que hace? Es diferente a 104, sí, entonces ¿qué me regresa? El resultado, y el resultado que era, es un entero. Y en el resultado guardamos precisamente el valor. El único caso donde me va a mostrar algo distinto y no el resultado como tal en valor, ¿cuál sería? Andrea, ahora sí. Si no, igual alguien que le pueda apoyar. ¿En cuál caso es donde sí me manda el texto? Pues cuando regresamos el resultado guión bajo txt. De hecho, sí, sería regresar este. Ajá. Sin embargo, aquí siempre va a regresar. Vamos a ver por qué. Fíjense. ¿Me regresó el texto? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué? Porque a donde le cambiamos aquí, o lo que realmente me retorna está aquí. Y en el retorno jamás le estamos diciendo que nos regrese que es un tipo texto. Le estamos diciendo que nos regrese que siempre va a ser tipo entero. Entonces ahí ahorita, así como está, pues saldría sobrando toda esta parte de aquí. Muy bien. ¿Les queda claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, creo que sí. Bueno, en la siguiente práctica, lo que se hace es precisamente que hagan funciones así como estas, pero ya ustedes le vayan moviendo. O sea, que en vez de multiplicación sea división, o que saques el área de un círculo, de un cuadrado, y es lo que van a realizar.